Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este jueves de Entre Animales. Eh, Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hemos decidido colocar un título que pudiera atraer la atención un poco. No me toques los huevos, y es básicamente así de sencillo como debería ser. Deberíamos tener claro eso. Si tuviéramos todos claro eso de no tocar los huevos a las tortugas, creo que tendríamos ya un paso adelante en la protección y conservación de esta especie. Pero bueno, en la tarde de hoy nos acompaña Irache Casado, que es experta en este tema. Irache es bióloga española de la Universidad de Navarra, España, especialista en biología marina de la Universidad de Tromsø, Noruega, más de 6 años de experiencia de trabajo en conservación de tortugas marinas, de las cuales 5 han sido en Costa Rica en diferentes comunidades. Si hay alguien que ha estado trabajando en este tema en Costa Rica en tiempos recientes, Irache, así que pues todo un privilegio escucharla. Gracias, Irache, porque de verdad que es un tema que nos interesa a todos, pero que eh, si no estamos como en ese medio, no conocemos, no sabemos exactamente en qué estado están, no sabemos eh, las implicaciones de que se extingan, las implicaciones de no proteger y no conservar, y tampoco sabemos qué podemos hacer. Así que gracias, Irache, y pues nada, te damos la bienvenida. Somos todos tuyos. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí como invitada. Como bien dijo Marcela, vamos a hablar sobre tortugas marinas. Voy a intentar ser breve como en la explicación para que después podamos realmente pues responder todas sus dudas, ¿no? Acerca de lo que sea que tenga que ver en relación a las tortugas marinas. Como bien dijo, yo soy Irache, bióloga marina y para que estuve te interrumpa, perdón, es que tienes la cámara todo el activada. video. Sí, correcto, que podamos conocer. Perfecto, Ok, buenísimo. Disculpa. perdón. Ajá. Bueno, ajá, entonces como estaba diciendo, soy bióloga marina y he estado durante 6 años trabajando en conservación, en distintos proyectos de conservación de tortugas marinas, de los cuales pues los últimos 5 he estado aquí en Costa Rica, en distintas comunidades, tanto en el Caribe como en la parte del Pacífico, sur, norte, ¿verdad? Entonces, en muchos lugares. Para empezar, pues decir que las tortugas marinas son animales que se encuentran en toda la costa de Costa Rica, tanto en la parte del Caribe, ¿verdad? Como en la parte del Pacífico. En prácticamente a todas las playas a las que llegan, o ustedes puedan ir a visitar, en algún momento llegan o han llegado tortugas a esas playas. Entonces, como generalidades, podemos decir que las tortugas son reptiles, ¿ok? Tienen escamas en la piel, respiran por pulmones, igual que el resto de los reptiles, pero son marinas. ¿Qué quiere decir eso? Que viven en el agua, por lo tanto su cuerpo va a estar adaptado a vivir siempre en el agua, ¿sí? Por eso ellas no tienen patas, lo que tienen son aletas, tanto delanteras como traseras, ¿verdad? Han sido modificadas para el nado. Y la cabeza también la tienen como de cierta manera adaptada. El pico, como ven en esta imagen, ¿verdad? Ellas no tienen dientes como tal, lo que tienen es este pico que les va a ayudar a conseguir su alimento en el mar. Y como hemos dicho, respiran con pulmones. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque vivan en el mar, las tortugas marinas tienen que salir a la superficie para poder respirar. ¿Ok? Eso es muy importante a la hora eh, de ciertos problemas que vamos a ver más adelante, porque si quedan atrapadas en alguna red o en alguna circunstancia, no van a poder salir a la superficie para respirar y eso es lo que puede causar la muerte de las tortugas. Alrededor de unos 80 años más o menos viven las tortugas marinas, a veces más, a veces menos, ¿verdad? Dependiendo de la especie. En Costa Rica, aquí no lo puse, pero en Costa Rica tenemos 5 especies distintas de tortugas marinas. En el mundo existen solamente 7. Entonces, Costa Rica, como saben, es un país muy biodiverso y en cuestión de tortugas marinas también, porque tenemos 5 de las 7 especies que existen en el mundo. Por lo tanto, nos podemos sentir afortunados en este aspecto.
¿Qué pasa? Que la mayoría de esas especies están en peligro, están amenazadas de cierta manera, ¿sí? Tanto en Costa Rica como en todo el mundo. Entonces también es pues nuestro deber poder proteger y cuidar esa biodiversidad que tanto queremos en Costa Rica. Las principales amenazas que tienen las tortugas marinas. Vamos a empezar por lo más común, que son la playa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las tortugas marinas tienen que salir a la playa para poner sus huevos. Entonces, si las condiciones de las playas no son las adecuadas, las tortugas marinas no van a tener lugar donde poder poner esos huevos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la acumulación de desechos de la playa, no tanto desechos plásticos, sino desechos de troncos y restos de palmeras, etcétera, que podemos encontrar como ven en la imagen de la izquierda. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay muchas tormentas, ¿verdad? Todo lo llevan los ríos y al final los ríos, todo lo que llega al mar termina en las playas. Entonces, obviamente es muy complicado si tenemos una playa como esta que vemos aquí, que una tortuga pueda salir a poner los huevos, porque no tiene espacio, ¿verdad? No tiene lugar. Entonces, eso es un gran problema que con el cambio climático y la deforestación se está haciendo cada vez más grande, ¿verdad? También, ¿qué ocurre con las mareas altas? Justamente por eso del cambio climático también se están dando unos cambios de mareas muy bruscos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mareas más altas y también más bajas. Entonces, a la hora de que las mareas sean muy altas, eso va a afectar también a los nidos de las tortugas marinas. ¿Por qué? Porque pueden que las tortugas hayan puesto los huevos en un lugar que para ellas consideren que es lo suficientemente arriba, ¿verdad? De la playa para que no le vaya a llegar el agua de mar. Pero como las mareas están siendo más altas de lo habitual, pueden llegar a esos nidos, como ven en la imagen de la derecha, ¿cierto? Entonces, si el agua de mar llega a esos nidos y durante varios días ese nido está lavado, ¿verdad? Lavando la arena donde están los huevos, esos huevos al final se van a morir. ¿Por qué? Porque la temperatura de incubación está cambiando y además está erosionando la parte de arriba de la arena. Por lo tanto, nunca van a nacer esos huevos, ¿sí? Otro problema, bueno, es la depredación. Eso siempre va a existir, ¿verdad? Los animales silvestres tienen obviamente también que alimentarse, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Los huevos, ¿quién se come los huevos de las tortugas? Principalmente los mapaches, los cangrejos y los perros. Con los mapaches y los cangrejos, pues podemos más o menos intentar hacer algo, pero bueno, al fin y al cabo son animales silvestres, tampoco podemos como interferir mucho en ese aspecto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los perros? Muchas veces los perros van por la playa, ¿verdad? Huelen algo, empiezan a escarbar y ya sacaron, por ejemplo, los huevos. Y déjenme decir que les encantan, o sea, tienen un olor como demasiado atractivo para ellos. Y yo he visto un montón de perros comiendo huevos de tortuga y tortuguitas bebés, ¿verdad? Porque es algo como que les llama la atención. Entonces, por favor, pues los que vayan a la playa con perros y todo, pues tengan cuidado con esas cosas, ¿sí? Después, cuando las tortuguitas son bebés que ya nacen del huevo y van a ir hacia el mar, ahí también tienen muchos depredadores, como las aves, ¿verdad? Los topilotes, los cangrejos, que siempre están también ahí pendientes, y una vez que llegan al mar, pues los peces que van a estar ahí esperándoles. Y de adultas, aunque en mucha menor cantidad, una vez que una tortuga ya llega a la edad adulta y al tamaño grande, es mucho más difícil que sea comida por otro animal, pero sí puede ocurrir a veces, ¿sí? Como es el caso de que a veces tengan ataques de tiburón, de jaguares o de cocodrilos. En la imagen estamos viendo aquí un jaguar. Sucede que, por ejemplo, en la parte de tortuguero, sí se ha estado dando un problema bastante grande con los jaguares porque han encontrado una solución muy fácil de alimentarse, como las tortugas marinas fuera del agua, cuando están en la arena, no tienen tanta rapidez y están concentradas en ir a poner sus huevos,
es muy difícil que puedan escapar de un jaguar. Y el jaguar para ellos es un alimento muy fácil, ¿verdad? Porque ni siquiera tienen que trabajar mucho para conseguirla, simplemente se esconden detrás y cuando ya encuentran la tortuga pueden ir a atraparlas. Entonces estaba siendo un problema bastante grande en la zona de tortuga. Ok, y por supuesto una de las mayores amenazas que tienen las tortugas marinas somos nosotros, el ser humano, ¿verdad? Entonces, primero empezando por el saqueo de huevos. El saqueo de huevos sabemos que pues en el país ha sido una tradición cultural, ¿verdad? Algo normal que han hecho durante años para alimentarse, pero es algo ilegal, ¿ok? Entonces, pues eso es lo que queremos evitar en cierta manera con todos estos programas de conservación que se hacen a lo largo de las distintas playas eh, de Costa Rica, que las personas que sacan esos huevos pues sean conscientes del daño que realmente están produciendo, ¿verdad? Aparte de eso, obviamente tenemos toda la contaminación plástica, tanto en playa como en mar, y las redes de pesca. Entonces, las tortugas se pueden alimentar de plástico, igual que el resto de animales marinos, entonces eso va a dañar obviamente a sus intestinos y a sus estómagos y pueden morir por esos motivos. Y y las redes de pesca, lo mismo, ¿verdad? Muchas veces pueden quedar atrapadas en redes de pesca que les van a hacer heridas grandes en las aletas, en el cuello, después si están mucho tiempo, no van a poder salir a respirar y se van a morir, o incluso pueden perder la flotabilidad, ¿verdad? Y no pueden tampoco bajar bajar a alimentarse, ¿sí? Entonces, de cierta manera, se van a deshidratar y posiblemente puedan morir por eso. Ok, ¿qué hacemos normalmente, ¿verdad? En los proyectos de conservación de tortugas para ayudar o por lo menos intentar proteger la población de tortugas que tenemos en esa playa, ¿sí? Tengamos en cuenta que los proyectos que trabajan con tortugas o las organizaciones, ¿verdad? Que trabajan con tortugas para hacer todo este trabajo necesitan un permiso, ¿ok? Un permiso que hay que tramitar a través del SINAC para que nos den justamente esa potestad para poder proteger los huevos y en caso de necesitar moverlos, reubicarlos a otro lugar para que estén más protegidos, se pueda hacer de la manera correcta y siguiendo los protocolos necesarios. Entonces, no es que cualquier persona pueda llegar y mover un nido a otro lugar de la playa, ¿verdad? Sino que todo esto tiene que ser de una manera siguiendo unos protocolos, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿qué vamos a hacer? Primero, caminar la playa. Eso es algo súper importante. Necesitamos caminar la playa todos los días. En la noche, para encontrar a las mamás, que es cuando ellas salen a poner los huevos porque es más seguro, ¿sí? Pero si no podemos salir en la noche, podemos salir tempranito en la mañana, al amanecer, para encontrar las huellas, como por ejemplo estas que tenemos aquí en el centro de la imagen, ¿sí? Entonces, si vemos las huellas, también podemos encontrar los nidos y también, gracias a las huellas, podemos detectar qué especie de tortuga es la que nos estamos encontrando. Porque se pueden diferenciar tanto por forma como por tamaño. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos ya los huevos encontrados, normalmente lo que se hace en los proyectos de conservación de tortugas es sacar los huevos y reubicarlos en un lugar más seguro, ya sea en otro lugar de la playa donde podamos tener más control visual o en un vivero, ¿ok? Que son construcciones que se hacen específicamente para proteger los nidos y cuidarlos 24 horas al día. Entonces, obviamente para
sacar los huevos, necesitamos usar guantes, siempre vamos a estar en contacto con los huevos con guantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto nosotros como las tortugas o los huevos podemos transmitir ciertas virus y bacterias, microorganismos que tenemos, ¿sí? Entonces, ni nosotros queremos contaminar los huevos, ni queremos nosotros contaminarnos de cierta manera. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto siempre. Y a la hora de transportarlos, también hay que tener cuidado porque no los podemos mover demasiado, sino que tienen que estar como controlados, ¿verdad? Que no se agiten mucho para poder colocarlos de nuevo y que no sufran daños. Entonces, en este caso, ¿verdad? En este ejemplo, sí teníamos un vivero donde teníamos los nidos colocados, ¿verdad? Se hacía un nido casi que igualito al que hacen las tortugas y se colocan los huevos. Obviamente se lleva un conteo de la fecha, de cuántos huevos son los que puso la tortuga y se calcula la fecha aproximada a la que vayan a nacer esas tortugas para tenerlo en cuenta. Estas canastas se colocan justamente para que, primero, que no les entren depredadores, ¿verdad? Ni arañas, ni escorpiones, ni serpientes, ni ningún otro animal que pueda afectar al nido. Y también para que cuando las tortuguitas nazcan, ellas tampoco puedan escapar. Porque si se fijan en el vivero, en este caso, ¿verdad? El vivero no está justo pegado a la playa. Por lo tanto, si las tortuguitas salen, se van a perder y no van a llegar al mar. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Una vez que ya las tortuguitas han nacido, ahí sí, nosotros, ¿verdad? Las personas que trabajan en los proyectos de conservación se van a encargar de llevar esas tortugas al mar para protegerlas y asegurarnos de que lleguen al agua. Entonces, algo súper importante a la hora de liberar las tortuguitas. Primero que todo, ellas tienen que caminar. O sea, no sirve que lleguemos y pongamos a las tortuguitas directamente en el agua, porque así no van a sobrevivir. Tenemos que hacerlo lo más parecido a la naturaleza posible. Entonces, si los nidos de las tortugas siempre se ponen en la parte más alta de la playa, donde está cerca de la vegetación, las tortugas al nacer, las bebés, necesitan caminar ese tramo de la playa hasta llegar ellas solas al agua. ¿Por qué? Primero, porque tienen que movilizar los músculos, ¿verdad? Ejercitar los músculos para que cuando lleguen al agua estén listas para nadar. Y segundo, porque también ese trayecto les va a ayudar a ellas a guardar en sus cerebros toda la información de la playa, la ubicación, la localización, el olor, todo eso les va a ayudar. ¿Para qué? Para que en un futuro, cuando ellas sean adultas, puedan regresar a la misma playa donde nacieron. Entonces, este proceso es muy importante. ¿Ok? Aparte de eso, ¿qué van a hacer los proyectos de tortugas? Por supuestísimo que necesitamos hacer limpiezas de playa. Y como dije al inicio, no solamente de lo que son plásticos y desechos de basura, sino también tenemos que limpiar, como ven aquí arriba, toda la parte de los restos orgánicos, ¿verdad? Los restos de troncos, de palos, de hojas de palma que han llegado por las tormentas, por las lluvias, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que limpiarlo para justamente hacer más fácil que cuando las tortugas lleguen a la playa puedan poner sus huevos de una manera tranquila y para que cuando las bebés nazcan, tampoco se queden atrapadas en toda esa maleza enredada ahí entre las ramas, ¿verdad? Sino que tengan como un camino mucho más fácil para poder llegar al mar. Y por último, pero no menos importante, es la educación ambiental. En todos los proyectos de conservación siempre se trabaja la educación ambiental. ¿Por qué? Porque una frase que siempre digo es, no podemos hacer conservación sin educación. ¿De qué sirve que 4 personas conserven y protegen algo valioso si el resto de la comunidad no está educada para ayudarnos, ¿verdad? Esto es un trabajo para todos y entre todos. Entonces, la educación ambiental es
prácticamente lo más importante que hay que hacer con respecto a todos estos proyectos, ¿sí? Entonces, se trabaja con niños de las escuelas, se trabaja con los niños de la comunidad, se trabaja con adolescentes, con universitarios, con los de colegio, incluso con turistas que llegan, ¿verdad? Y con toda la gente de la comunidad que quiera estar invitada. Sí es cierto que siempre es más fácil trabajar con niños. ¿Por qué? Porque podemos cambiar la mentalidad de los niños y podemos hacerles ver, ¿verdad? Que para un futuro mejor podemos cambiar ciertas cosas. Los adultos es un poco más difícil de cambiarles esas ideas porque ya llevan muchos años haciéndolas, ¿verdad? Entonces es mucho más complicado entrar de lleno, por ejemplo, en una comunidad de pescadores o en una comunidad de, pues que se dediquen siempre a los trabajos cerca de la playa, porque para ellos puede ser que haya sido muy habitual eh, pues estar siempre en contacto con las tortugas y sacar los huevos, ¿verdad? Porque sea como algo normal. Pero eso no quiere decir que no sea imposible, ¿verdad? Porque poco a poco, pues la mentalidad de la gente se va cambiando. Y en resumidas cuentas, eso es como la charla principal, pero estamos abiertos a cualquier duda, pregunta, consulta que tengan al respecto de cualquier tema que se les ocurra con tortugas marinas. Irache, muchísimas gracias, de verdad, mil y mil gracias. Yo sé que todos quedamos aquí con curiosidad, pero también con más interés de aprender sobre este tema, de participar en proyectos de este tipo. Yo me voy a adelantar con una pregunta, de hecho, porque el fin de semana me pasó. Eh, Ujú. Fuimos a almorzar a un restaurante y cuando nos pasaron el menú, un restaurante en Alajuela, y cuando nos pasan el menú, dice huevos de tortuga. Y inmediatamente pensé, no me toques los huevos, y dije, ¿qué es esto? Entonces me dio curiosidad, le pregunté a la señora, le dije, bueno, disculpe, ¿tiene huevos de tortuga? Dijo, no, no tengo, viera, no me han traído. Entonces yo más como por curiosidad le pregunté, pues nada, por los huevos y la respuesta, eh, me alegró escuchar esa respuesta y es que hoy en día es más restringido el tema, que tienen que traer un certificado, unos papeles y que es más difícil conseguirlos y entonces no tenía disponible huevos de tortuga. Ujú. La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Digamos que, por ejemplo, no estamos involucrados en un proyecto de tortugas, eh, pero que nos podemos encontrar con situaciones como estas, o que vamos a la playa, bueno, esto por un lado, el tema del menú con los huevos, pero por otro lado vamos de vacaciones a la playa, de repente no vivimos ahí, y vemos una tortuga desobando. ¿Qué hacemos? O, bueno, te lo voy a dejar ahí para no ponerte todos los escenarios en una sola pregunta. Como qué podemos hacer Ok, nosotros como ciudadanos. ajá. Bueno, empezando por la primera cuestión de lo del restaurante, eh, pues para los que no sepan, ¿verdad? Aquí en Costa Rica los únicos huevos que sí son legales vender son los de ostional, ¿sí? Entonces, los huevos que se sacan de ostional, porque como suceden en arribadas, eh, llegan miles de tortugas a la vez a la playa, entonces si dejaran todos esos huevos en la playa, al final se pierden porque las mismas tortugas los rompen, ¿verdad? Y sacan los huevos de las otras porque no hay espacio suficiente en la playa para todas. Entonces la comunidad de Ostional pues llegó a un acuerdo hace ya bastantes años, ¿verdad? Llevan trabajando en ese proyecto, yo creo que más de 25 años. Pero bueno, entonces llegaron al acuerdo de que los 2 primeros días de arribada pueden sacar los huevos para la venta, ¿sí? Y para el comercio. Claro, esos huevos van etiquetados, ¿verdad? Tienen la etiqueta, tienen como un sticker que dice opcional, pone la fecha y todo para que sepan que también no le están dando huevos viejos, sino que son de la arribada que acaba de ocurrir, ¿verdad? O sea, que son frescos esos huevos. Entonces, si ustedes van a algún restaurante o van a algún lugar y claro, bueno, como dice Marcela, estaban en la carta, entonces yo imagino que en ese lugar sí lo hacen correctamente.
¿sí? Porque si no, digo yo que no se arriesgarían a escribir en la carta del menú que venden huevos de tortuga, ¿verdad? Pero bueno, nunca se sabe. Pero sí asegurarse de que los que sean los que les están vendiendo, si es que están interesados en comer, ¿verdad? Que yo no lo recomiendo, pues sean los de Ostional. Y ya en caso de no ser, entonces ustedes pueden, obviamente, primero no comprarlos. Y segundo, si ustedes se dan cuenta de que en algún restaurante o en algún local están vendiendo huevos de tortuga de manera ilegal, lo pueden reportar. Entonces, perfectamente pueden llamar a Fuerza Pública, ¿verdad? Y pueden reportar de manera anónima, no tienen por qué dar sus datos al respecto, pero pueden reportar, vean tal restaurante de tal lugar, vi que están vendiendo huevos de tortuga y listo, ¿verdad? Y por lo menos ya como que en nuestro corazoncito sabemos que estamos haciendo pues algo, algo para mejorar, ¿sí? Que puede ser que después la policía no vaya, pues puede ser, ¿verdad? Eso ya es otro tema. Pero por lo menos pues intentar hacer algo al respecto. Y de hecho que en ese caso podría de hecho acudirse a OIJ y aún a la fiscalía porque se conoce quién lo está Ujú. realizando, o sea, es el restaurante que está ahí. Ajá, Entonces sí creo que es algo que no deberíamos como pasar por alto, que no se nos vaya a quedar en una anécdota por ahí para contar, sino que podamos nosotros actuar también. Actuar pues y sí. bueno, gracias. Sí, sí, esto solamente ellos son los únicos que están autorizados y deberíamos como pedir deben tener un certificado de procedencia Ajá, de estos huevos. Así que bueno, no, gracias, Irache. bien. Después, la otra pregunta que me hiciste sobre qué hago yo si me encuentro un nido bueno, si sospecho de que hay un nido, ¿verdad? Porque tampoco es tan fácil. Ustedes pueden ver huellas en la playa y decir, oh, estos son huellas de tortuga, pero quizás no sean capaces de reconocer si esa tortuga puso huevos o solamente hizo un intento, ¿verdad? Porque hay situaciones que no es como tan fácil. Pero yo les recomiendo siempre que si van de vacaciones a alguna playa o a algún lugar o donde viven, si conocen alguna organización o alguna asociación que esté trabajando cerca de esa zona, ¿verdad? En pro de la protección de las tortugas marinas, pues que intenten contactarlos, ¿verdad? Para avisarles por lo menos de que ahí llegó una tortuga y pues que si pueden pasar a revisar o lo que sea, pues súper. También si pueden tomar alguna foto, ¿verdad? Siempre es de gran ayuda, pues para poder al menos averiguar con las huellas de qué especie se trata, en caso de que después cuando lleguen las personas ya la marea haya subido, por ejemplo, y ya no se vean casi las huellas, ¿verdad? O que ya después haya caminado mucha gente por la playa y pues se pierdan esas huellas, ¿sí? Entonces, esas son cosas que podemos hacer al respecto. Si no hay ninguna organización o ningún proyecto cerca de esa zona, también pueden dar el reporte o el informe al SINAC, que al final ellos son los encargados de proteger la vida silvestre del país, ¿sí? Entonces, pues no está de más, nada más avisan, llaman y vea, pues aquí vi un rastro de tortuga y no sé si hay alguien que se encargue o no en la zona, pero para informar, ¿verdad? En ese aspecto. Ok, Irache, gracias. Acabo de enviarles al chat, es un infograma que hizo ICT con SINAC sobre el tema de tortugas para que lo puedan descargar, para ver un poco más sobre las 5 especies de las que nos hablaba Irache que tenemos en Costa Rica. Y tal vez, claro, en ese momento estamos más enfocados en los huevos, pero el llamado es no solamente o más bien, además de que uno está alerta como para reportar el saqueo de huevos, es igual de perjudicial para la especie cuando están vendiendo, no sé, las manillas usando artesanías, usando carey Ujú. o usando cualquier parte. Creo que eso también estamos llamados a reportar, por supuesto jamás comprar, pero además sí, sí a reportar. Creo que se volvió como un poco, como que nos familiarizamos un poco con que se usara
y como no, como que no parece tan grave, pero eso es Sí, otro tema que causa impacto. No sé si has eh, visto casos de... sí, bueno, en cuestión de la joyería y eso, solamente se utiliza la tortuga carey y de hecho la tortuga carey está de las más amenazadas, ¿verdad? Está casi que en peligro de extinción, justamente por eso, porque hace varios años eh, las cazaban en cantidades, ¿verdad? Para justamente fabricar estas joyas con el caparazón. Entonces ahora las poblaciones de carey en Costa Rica son muy bajas. Se encuentran en puntos como muy específicos, muy estratégicos. Donde lo he visto más es en la zona del Caribe, lo que es la venta de artesanías, ¿verdad? Pero bueno, igual siempre pregunten si a ustedes les parece, ¿verdad? Son como esos colores marroncito, como esa mezcla entre marrón, amarillento, color así como, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a comprar algo, pregunten, ¿esto es de Carey o es falso, ¿verdad? Para ver qué les dicen. Ojalá que les digan que es falso, ¿verdad? Que es una imitación. Y si no, obviamente es la misma historia. Les recomiendo que no lo compren y que si les dicen que es de verdad, de una tortuga de verdad, también eh, lo pueden reportar, ¿sí? Si es una tienda en específico, lo reportan. Si es alguien que está vendiendo en la calle, es un poco más complicado, pero aún así, pues sí lo pueden reportar, ¿verdad? Sabiendo como, pues no sé, en el mercado de la calle tal, ¿verdad? Puede ser que ahí seguramente ya lo sepan. Y generalmente en los pueblos pequeños la policía ya sabe todas estas cosas. Ya sabe quién roba huevos, ya sabe quién vende, ya sabe todo lo que hacen, ¿verdad? Entonces ya los tienen de cierta manera controlados o fichados a esa gente. Entonces, pues nunca está de más. Sí, correcto. Entonces creo que frente al tema de hoy están vendiendo huevos o que me están vendiendo artesanías con algún producto, especialmente con material carey, o que vea que están saqueando huevos, que es otro tema, puede ser uno de los más también peligrosos a los que nos podemos enfrentar. Estamos en una playa y vemos que están los saqueadores de huevos y por supuesto que las emociones no se pueden dejar de lado y muchas veces nos puede, como decimos coloquialmente, hervir la sangre. Creo que ahí la recomendación primero es, por supuesto, velar por nuestra seguridad y no intentar enfrentarlos directamente, Ujú. porque no sabemos a qué nos podemos estar arriesgando. Y inmediatamente, por supuesto, fuerza pública y OIJ. Creo que también la denuncia ambiental y nunca pensar que a veces, no solo en este tema, sino en muchos otros, y no solo en los delitos ambientales, pensamos que, bueno, no va a pasar nada, no van a hacer nada, entonces, ¿qué más da? Puedo no denunciar. Eh, pero realmente sí genera un impacto, sí genera, de hecho, solamente el voz a voz, que se sepa que está investigando OIJ, que se sepa que se puede generar un efecto como disuasivo en las personas que lo están haciendo. Así que sí debemos hacerlo. Creo que es nuestra responsabilidad. No solamente Ajá. es como participar activamente en un proyecto de conservación de tortugas, que bueno, maravilloso y ojalá podamos hacerlo. Pero también aún desde nuestra cotidianidad podemos en vacaciones, en el restaurante, en todo, y como decía H también con el tema de educación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. eh, Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí. Espera, voy a poner la cámara. Perdón. Hola, Irache, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hola, ¿cómo estás? patriota? Irache, bueno, agradecerte muchísimo tu participación. Yo tengo un par de preguntillas. Yo estuve Ujú. trabajando en Piro un año ahí en OSA, tú conoces. Ah, sí. Una cosa, ¿qué impacto tiene todo, o sea, ese año que yo dediqué a marcar tortugas, a todo ese proceso? ¿Qué impacto crees tú que está teniendo a nivel global todos estos estudios que se están llevando a cabo? ¿Crees que de manera global se están tomando las medidas en base un poquito a esos estudios que se hacen? Y luego tengo otra pregunta, que es,
¿qué pasa con la tortuga cuando realmente le es imposible la anidación? ¿Realmente lo va a hacer aunque sea en una zona que no corresponde al estrato? Ujú. Es decir, si está muy complicado porque bueno, va a buscar playas paralelas. O sea, ¿cómo hace la tortuga cuando se le imposibilita, ya sea por materia orgánica, plásticos, etcétera, su anidación normal? Esas son mis preguntas. Ok. Bueno, sí, con respecto a la primera, está claro que los proyectos de conservación de tortugas desde hace varios años todos están como en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces están como todos trabajando lo mismo. Y claro, yo considero que sí que vamos a tener un impacto de aquí a unos años, ¿verdad? Recordemos que, bueno, no, quizás no lo dije esto antes, entonces puede ser que no lo sepan. Una tortuga bebé tarda alrededor de unos 15, 20 años en llegar a ser adulta, ¿ok? Entonces, eh, esos, justamente estos esfuerzos que se están haciendo, ¿verdad? Ya los vamos a empezar a ver dentro de unos 10, 15 años, cuando veamos que si realmente la cantidad de tortugas que están llegando a las playas de vuelta a anidar, pues es mucho mayor. De hecho, en Ostional se está dando que sí es cierto que desde que empezaron los proyectos hace 20, 25 años, ¿verdad? A lo que tenemos hoy en día, las arribadas han crecido muchísimo, ¿verdad? Hay arribadas como las de agosto, septiembre, octubre, que, o sea, llegan más de 6.000, 7.000 tortugas en 3 días, ¿verdad? Entonces, sí, realmente ahí ya se está viendo ese cambio. Yo espero que en el resto de playas en las que se está trabajando en proyectos de conservación también se empiece a ver ese cambio, ¿sí? Y en cuanto a tu segunda pregunta de qué sucede si una tortuga tiene muy complicado el poder poner los huevos, pues sí, las tortugas pueden mantener como los huevos listos en el vientre máximo 4 días. Entonces, si ya, ¿verdad? Salieron una noche y no pudieron, vuelven a salir y no pueden. Entonces ya al final o van a poner como muy cerquita de la marea, ¿verdad? Del límite de marea. Entonces probablemente si nadie salva ese nido, se van a terminar muriendo esos huevos porque les va a llegar el agua. O a una mala, malísima, incluso la tortuga podría soltar sus huevos dentro del agua. En el momento que hace eso la tortuga, también esos huevos se mueren, ¿verdad? En el momento que entran en contacto con el agua salada. Pero sí, siempre, o sea, de alguna u otra manera siempre van a intentar poner esos huevos porque es el instinto de supervivencia el que les motiva, ¿verdad? A ir y a buscar y seguir. Sí es cierto que pueden ir también a alguna playa cercana, o sea, no es específico, ¿verdad? Que si puso en Playa Piro, como tú dices, justamente vaya a volver a esa misma playa. Tienen cierto rango, ¿verdad? Pueden tener, no sé, un rango de unos 5 o 10 kilómetros en los que la tortuga pues pueda poner quizás en las playas cercanas, ¿sí? Pero normalmente siempre van a volver a la misma playa. Y aprovecho, les van a tocar mucho los huevos en OSA, ¿verdad? Con la Marina Nueva y todo esto. Los proyectos que tienen de desarrollo allá, todo lo que Pues sí. representa o sea, las lanchas que pasan de pesca deportiva, todas las tortugas que nos aparecían con Ujú. heridas de hélice, ¿no? ¿Qué piensas de Sí, eso? sí, claro, todos esos proyectos pues que, claro, económicamente, ¿verdad? Para las comunidades sí pueden, pues, llevar mucho beneficio, pero sí es cierto que ambientalmente hablando, depende de cómo se hagan esos proyectos, pues sí van a causar muchos problemas a la vida marina, no solo a las tortugas, ¿verdad? Sino a todos los demás animales marinos. Entonces, pues sí va a ser complicado si al final llevan a cabo todo ese proyecto tan grande. Sé que también en la parte del Golfo Dulce me suena que querían hacer algo. En la parte de Tambor sé que también están pensando hacer como una marina. Entonces todo eso
pues siempre trae beneficios económicos a la comunidad, pero en muchos casos no piensan en los problemas ambientales que pueden causar, ¿sí? Que a largo plazo siempre van a ser negativos para la comunidad. Sí, siempre pienso Entonces, ahora. Sí. es muy complicado, esos temas son como muy complicados porque, bueno, yo considero personalmente que cuando planean ese tipo de proyectos casi nunca tienen en cuenta a algún biólogo o algún experto ambiental, ¿verdad? Entonces, pues eso es un grave error a mi parecer, porque al fin y al cabo tienen que tener en cuenta todos los aspectos. Gracias, Irachi. Muchísimas Mucho, gracias. un gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no, podríamos dar por terminada esta charla. Dejamos ver si en el chat voy a revisar. Si hay alguna pregunta, si no, Irache, aprovecho para agradecerte de verdad. Es muy curioso que nos hablaste de este proyecto en un par de minutos, pero las horas de trabajo que hay detrás de cada actividad que mencionabas, la imagen que vimos durante un minuto son meses, horas bajo el sol. Así que, bueno, no, primero, gracias por todo lo que has hecho también en ese país. Gracias de verdad por compartir tu tiempo con nosotros, por compartir también años de experiencia en estos minutos. Y bueno, no sé si tal vez nos puedas dar un correo de repente o donde podamos escribirte si tenemos alguna duda adicional, porque nos Claro, vamos muy curiosos o seguramente nos encontramos con alguna situación y ahí sí se nos van a ocurrir las preguntas. Así que de verdad que Irache, muchas, muchas gracias. Todo un privilegio tenerte y esperamos de verdad también en la práctica poder compartir un espacio y poder trabajar en estos proyectos ya en campo. Gracias a todos una vez más por este jueves entre animales. Pudimos estar hablando de animales no humanos entre animales humanos, así que gracias y los esperamos el próximo jueves entre animales. Gracias, Irache, y gracias a todos por estar aquí bueno, conectados. mucho gusto. Ahí Gracias, buenas noches. ahí en el chat puse el correo electrónico en caso de que alguien quiera guardarlo. Gracias, Irache. Gracias. Buenas noches.